Nos encontramos en la era digital, por eso le ofrecemos servicios y soluciones de tecnología para que transforme digitalmente su negocio. Grupo Babel, la empresa líder en transformación digital. Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Piedra. Soy la coordinadora de gestión de contenido para Grupo Babel y seré yo la encargada de moderar este webinar llamado Importancia de la calidad de los datos en la toma de decisiones. Quiero proceder a saludar a todas las personas que nos están viendo de manera virtual en este webinar organizado por Grupo Babel, el cual pretende explicar el por qué el análisis de los datos es fundamental para tener una visión global y en tiempo real de la situación de nuestra empresa para poder así tomar decisiones eficaces y rápidas. Quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy, Diana Jaimes, quien es ingeniera en sistema. Además, es máster en una gestión de organización con más de 12 años de experiencia y amplio conocimiento en la administración de bases de datos, en lo que es también arquitectura de datos, modelado de soluciones BI, y además gestión de datos bajo el modelo de gobierno de datos propuesto por DAMA, que incluye integración de datos, calidad de datos, ciclo de vida y demás. Bienvenida, Diana, es un honor que estés con nosotros el día de hoy. Buenos días a todos, muchísimas gracias, Daniela, por esa invitación y espero que sea de gran provecho para todos los participantes. Gracias. Antes de dar inicio con este webinar, me gustaría comentarles que en Grupo Babel diseñamos e implementamos soluciones de inteligencia de negocios que nos permiten aplicar analítica de datos para la toma de decisiones y que así conviertan pues sus datos en oportunidades. Bien, vamos a dar inicio con el webinar, entonces te doy el pase, Diana, para que puedas proyectar y comentarles que al final vamos a tener la sección de preguntas. Entonces, si gusta, puedes proyectar. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, claro. Bueno. Sin más preámbulos, iniciemos. ¿Qué pasa? Listo. La agenda. Por aquí, para acomodar esto. La agenda que vamos a llevar a cabo en este webinar es la actualidad en el mundo, cómo estamos hoy, las empresas impulsadas por datos, las causas más comunes en los problemas de calidad de datos, el ciclo de vida del dato, cómo solucionar las causas más comunes de esos problemas de calidad de datos, dimensiones de la calidad de datos que se deben medir en la organización y algunas técnicas que se pueden aplicar. Entonces, ¿cuál es la actualidad de hoy? ¿Qué estamos viendo en el mundo entero? Listo. Retomemos. Esto sin duda alguna cambió la manera de tomar las decisiones y hacer los negocios en las organizaciones. Antes, digamos, era ese contacto físico con el cliente, el cafecito, de pronto el almuerzo para cerrar el negocio. Ahora ya no hay ese contacto físico, porque antes de pronto quedaba más fácil que hasta se podía interpretar el lenguaje corporal del cliente y se sabía si se podía cerrar el negocio o no. Ya no, porque estamos tras de una cámara o posiblemente a veces no está ni siquiera la cámara habilitada. Entonces, sin duda alguna, esto conllevó, estos cambios del entorno conllevaron a las organizaciones a tomar otras decisiones, otras estrategias para poderse seguir manteniendo en el mercado. Vamos a ver. Ay, Dios mío, está lento. Qué pena con ustedes. ¿Qué pasa? Entonces, sin duda alguna, esto ya cambió el chip de todas las organizaciones y ahora se conoce como las compañías o las empresas data-driven o son las mismas empresas impulsadas por datos. Quiero compartirles, digamos, este preámbulo, compartirles estos datos donde nos muestran, digamos, las ventajas de esas empresas impulsadas por datos sobre las que todavía están ahí, como mirando a ver qué hacen. Entonces, estamos hablando de que estas empresas alcanzaron un 22% más de rentabilidad y un 70% más de ingresos por empleado.
también aumentaron en un 19% las ventas de nuevos productos y servicios sobre las que no trabajan sobre los datos. Las empresas data-driven se concentran en estos países potencia, en Estados Unidos en un 75%, en Alemania y Reino Unido en 69%. O sea, sin duda, ya saben por qué, en los países potencia. Y los sectores que sobresalen, banca y seguros, o sea, estos dos sectores, estas dos industrias, son las que más se basan en tomar sus decisiones con base a los datos, valga la redundancia. Ellos no toman una decisión, ellos no ejecutan una estrategia si no es porque ha sido plenamente analizada a través de los datos. ¿Y cuáles han sido los beneficios que ellos han tenido? Entre un 30 y un 90% de ingresos brutos y de eficiencia operativa y costos de ahorros. Entonces, esto es un dato muy importante porque estamos hablando de la rentabilidad de los ingresos de una organización. Entonces, ¿esto qué quiero? Las empresas que ahorita todavía no se han impulsado a ese mundo de los datos, el entorno las está llevando, digamos, si se quieren mantener en este ámbito, a reducir sus costos y sus riesgos, a conocer más a los clientes, porque ya, lo que le dije al principio, ya no hay ese contacto físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conocerlos de otra manera, tenemos que saber llegar a ellos de otra manera, saber qué quieren, qué necesitan. Entonces, estábamos aquí en esta parte. Se tienen que generar ventajas competitivas, se tiene que generar una eficiencia operativa y mejorar los productos y sus servicios con base a eso que están buscando los clientes. Entonces, ¿cómo se hace esto en esta nueva situación, en esta nueva era de la virtualidad? A través de los datos. No tenemos, o sea, no hay otra forma de hacerlo sino a través de los datos. Entonces, de aquí parte ese punto de tomar la decisión con datos de muy excelente calidad, porque si nuestros datos no son tan buenos, no tienen una buena calidad, pues entonces las decisiones no van a ser tan acertadas, no se va a poder sacar ese provecho que necesitamos para solventar estas necesidades que vemos acá, para que las empresas puedan, digamos, después de esta afectación puedan otra vez retomar su rumbo y volver a ser esas compañías competitivas, esas empresas que conocen a sus clientes, que le satisfacen sus necesidades. O sea, la única forma, o sea, ya es algo que no es opcional como de pronto lo era antes de esta pandemia. Ya esto ya se volvió de carácter obligatorio. Entonces, es por esto que nosotros queremos brindarles como esa asesoría, como darles ese tip, porque el tema de calidad de datos tiene muchas aristas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué implica? Entonces, pues, con el fin de querer ayudar en este punto a que se conviertan en unas compañías data-driven, en que puedan tomar sus decisiones basadas en los datos, hoy queremos brindarles lo siguiente: conocer. Ay, Dios mío, sí que está demorado esto, qué pena. Las causas más comunes de los problemas de datos. Esto, digamos, es el normal, es el común denominador en las causas en los problemas de datos. ¿Cuáles son esas, digamos, esas causas, esa raíz del problema? La entrada de datos. Sin duda alguna, ahí empieza el tema de los problemas de datos. Digamos, con la interfaz de datos, o sea, el hombre, el usuario, cómo interactúa con ese sistema de información, la ubicación de la entrada de las listas. A veces, yo creo que a todos nos ha pasado, estamos en un formulario y las listas desplegables nos muestran muy pocas opciones, entonces nosotros decimos, no, pues no está la que necesito, no está la que se aplica a mi necesidad, entonces yo voy a tomar esta, porque o sea, tengo que diligenciar algo y no tengo otra opción. Entonces está también la sobrecarga del campo, o sea que ese campo se utiliza para un sinnúmero, por lo menos, digamos, el género y, no sé,
A ver, pongamos otro ejemplo. El nivel el producto que quiero comprar. Digamos, este producto y el género se aplica para todos los, digamos, para todos los campos o toda la relación, toda digamos, el proceso. Entonces ahí no viene siendo tan acertado, porque digamos, si yo en ese momento yo no estoy consultando algo para mí, un producto para mí, sino para mi hija, ella, o para mi hijo, entonces ya es otro género, ya es otro gusto, otra necesidad, entonces a veces no es tan bueno como llevar ese campo, sobresaturarlo por todo el camino, porque esto puede cambiar durante la línea del tiempo, entonces eso se tiene que tener muy en cuenta. Problemas de capacitación. Los usuarios muchas veces no saben utilizar los sistemas de información porque no han sido previamente capacitados para ellos. O sea, la empresa como que sí, mira, llegue y siéntese y haga lo que puede. Entonces, cada quien no lo hace de mala intención, lo hace a su manera, a su entender. Entonces, ahí ya empiezan, digamos, problemas para el ingreso de los datos. Suposiciones incorrectas sobre las fuentes de datos. Es que yo creo que puede ser eso. Entonces ahí estamos suponiendo, no estamos obrando de manera certera. Reglas comerciales obsoletas. Estamos trabajando con reglas comerciales de hace 10 años. No, pues obviamente ya esas ya no van a tener vigencia en este momento. El diseño del sistema de información, esto es muy importante. Fallas en hacer cumplir la integridad referencial de los datos. Recordemos un poquito, digamos, el origen, la esencia de esa integridad referencial. Eso es para, digamos, normalizar las tablas, para evitar duplicidad de los datos. Entonces, cuando no está bien claro este tema de integridad referencial en el modelo de base de datos, ahí también empiezan los problemas. Los datos duplicados, que esos están a la orden del día, filas huérfanas, digamos, aquel registro que va solito en el mundo, que no me aplica con nada, y ahí, pero ¿qué pasa? Él puede entrar en el momento, esa fila huérfana, en el momento que yo vaya a generar mi informe, mi dashboard, él ahí sí va a entrar, porque nosotros no tenemos una manera de identificar, este registro está solito en el mundo, entonces él puede, ahí en el momento de hacer el análisis de los datos, él va a entrar y ahí me puede cambiar fácilmente, digamos, la esencia, el origen, el sentido de la información que estoy viendo. La incapacidad de actualizar los datos por la integridad referencial. ¿Qué pasa? Si esa integridad referencial, como les estaba diciendo, no está tan clara y le genera, ustedes saben que, digamos, el sistema es como un puentecito por donde tiene que ir el agua. Si él va a un momento en que no encuentra tan claro que para dónde coge el agua, se genera un caos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esos errores? Me puede actualizar los datos de una tabla y los de la otra no. Entonces, cuando se van a consultar los datos, ¿a cuál cojo? Estos están actualizados y estos no. Entonces, ahí ya empiezan esos problemas a nivel del sistema de información. Datos inexactos a la falta de datos que asignan valores. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros llenamos, diligenciamos rápido con algo. Entonces, claro, como el sistema no está restringido para que yo, digamos, perdonen la expresión, le diligencie basura, entonces él me va a permitir eso. Diana le va a diligenciar cualquier cosa y él lo va a aceptar. La impresión del modelo de datos, digamos, el modelo de entidad-relación tiene que estar muy claro, ser muy preciso para evitar, no sé, ambigüedades, digámoslo así. El otro punto también es el procesamiento de los datos. ¿Qué vemos aquí en el procesamiento de los datos? Muchas veces hacemos migraciones de datos. Vamos a actualizar nuestra plataforma, vamos a irnos a una versión más actualizada, entonces tenemos que hacer una migración. Entonces, esa migración también lleva unas conversiones de datos que aprovechemos y las hacemos de una vez. Entonces, ahí, en ese tema de migraciones, se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que planificar qué voy a migrar. Si es conveniente hacer una migración en el momento, una conversión de datos en el momento de la migración, se recomienda que no, porque
Si llega a haber una afectación de datos, ¿a qué le echamos la culpa? ¿A la migración o a la conversión de datos? Ya tenemos como dos caminos, mientras que si solamente pasamos los datos vírgenes tal como están, bueno, ya sabemos que hicimos algo mal en la migración y no tenemos que empezar a descartar dos caminos. La importación de datos. Muchos de nuestros sistemas de información se tienen que alimentar, no sé, de un archivo Excel, de otro sistema, una ETL que carga, me importa los datos, entonces esos datos nosotros los revisamos de pronto antes de migrarlos, nosotros sabemos que estamos migrando nuestras bases de datos, o como que, acá me enviaron el archivo, venga, cojamos y subamos, y no ha pasado nada. La integración de los datos, la bodega de datos, en nuestras bodegas de datos, en nuestro data warehouse o data lakes, esa integración de datos, aquí ya, digamos, está la extracción, la transformación y la carga de los datos. Entonces, en ese traspaso, en ese flujo de las fuentes orígenes a nuestro almacén de datos, con todos esos procesos que tienen que pasar los datos, nosotros revisamos previamente si pasó lo que tenía que hacer, que si hizo la conversión de datos, la transformación, venga, si me dejó datos precisos o no, simplemente se ejecutó satisfactoriamente, bien, chévere, pero no pocas veces entramos a mirar si es eso que se hizo, eso que se llevó a nuestra bodega de datos, de verdad está asociado con la realidad. Pocas veces se hace esa validación. La interoperabilidad de los datos entre las aplicaciones. Esto pasa en muchas organizaciones. Vayámonos a que tienen 3 sistemas de información. Está el ERP, está el CRM y está el portal de clientes. En los 3 podemos registrar clientes. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, el cliente llegó y se inscribió por el portal de clientes. El administrador de negocios registró al cliente en el CRM como prospecto de cliente, como un cliente potencial. Y no sé cuándo pasó a facturación, entonces llegó al ERP ese cliente. Pero venga, ¿cómo está ese registro? O sea, el mismo cliente, ya vimos en este pequeño ejercicio que es el mismo cliente diligenciándose en los 3 sistemas de información. Diga, pero lo diligenciamos de la misma forma, porque lo que pasa es que a mí me dio pereza y en el CRM yo puse Diana Jaimes y en el portal me escribieron Jimena Galvez. Entonces, aparentemente hay como 2 clientes ahí, no, pero resulta que es el mismo. Entonces, esa interoperabilidad, esa forma en que se están viendo los sistemas de información, eso lo estamos validando. El almacenamiento de los datos y las operaciones. Cuando hacemos esos cálculos en los datos, nosotros estamos validando que esa suma, esa multiplicación, ese porcentaje, si me está arrojando los datos que son. O sea, esas son validaciones que poco las hacemos porque los llevamos a que son procesos automáticos, procesos ya que los damos por hecho, los damos por sentado de que van a pasar bien. La eliminación de los datos duplicados. Estamos seguros de que nuestro proceso sí está eliminando los datos duplicados, que me está dejando el dato correcto, y la replicación de datos. Este tema, cuando manejamos, digamos, esa alta disponibilidad, esas réplicas en las bases de datos, ¿qué pasa si yo tengo procesos que, no sé, me hacen el proceso de facturación? Se me ocurre en este momento, el proceso de facturación corre a las 10 de la noche. Corre a las 10 de la noche y yo tengo mi réplica para que se ejecute a las 8 de la noche. Listo, entonces mi réplica pasó al otro nodo, al otro servidor, en el espejo, a las 8 de la noche, bien, se hizo bien. Yo estoy garantizando de que mis datos están seguros, pero mi proceso de facturación corre a las 10 de la noche. Entonces, ¿será que mi réplica y mi base de datos original me está mostrando la misma información? Yo creo que no. Entonces, ahí, esos son puntos que poco los tenemos en cuenta. La intervención manual y los procesos automatizados. El desajuste de los datos temporales. Por lo menos volvamos a la muestra de los 3 sistemas de información. Pongamos el número de cédula. El número de cédula o documento de identidad maneja el mismo tipo de datos en los 3 sistemas de información, o nada más cuando yo llevo eso vayámonos
acotemos el ejemplo, en la misma base de datos, digamos, este campo en las diferentes tablas tiene el mismo formato o maneja formatos diferentes siendo el mismo campo. Entonces, son puntos a variar. Todo esto puede afectar la calidad de los datos. Fuentes únicas de datos a varias instancias locales. ¿Qué quiere decir esas fuentes únicas a varias instancias? Un único usuario me replica en muchas tablas de la misma base de datos. Entonces aquí como que, ¿cuál de todos? Si ese único usuario me está mostrando en 10 tablas más. O múltiples fuentes, o al contrario, múltiples fuentes a una instancia única. Pasa el ejemplo contrario. Y yo tengo 3 sistemas de información que me están mostrando este cliente, pero son clientes diferentes. O sea, tienen algo parecido, pero tienen algo diferente. ¿Cuál de todos será? ¿Y cómo lo llevo a mi sistema, a mi ERP? Digámoslo así. Si en el CRM me está mostrando uno y en el portal de cliente me está mostrando otro. ¿Cuál de los dos tomo para llevar a mi ERP? O sea, el sistema, ¿a dónde cojo? ¿Cuáles son? Otro punto. Problemas causados por soluciones a problemas. Muchas veces los famosos cambios de emergencia que manejamos en las organizaciones porque necesitamos corregir un error que se presentó y eso está afectando la facturación mensual. Entonces, ¿qué? Tenemos que crear el cambio de emergencia y solucionar, correr el query. Por lo general es correr el query para que me cambie el numerito, para que me permita actualizar el consecutivo de la facturación. ¿Y qué pasa? Al ejecutar el query de emergencia para solucionar un problema, estamos afectando a otros y ni cuenta nos dimos, sino que eso se ve reflejado ya después es en la calidad de los datos. La extracción, transformación y carga de datos, lo que les comentaba anteriormente con las bodegas de datos. Pocas veces nos cercioramos de que esta información pase a la bodega de datos, digamos, y que sea consistente con nuestra realidad. La limpieza de los datos. Acá en esta limpieza de los datos, ¿qué estamos limpiando? Si estamos haciendo una correcta limpieza, un filtro, el mejoramiento de los datos, ¿qué será eso? ¿Nosotros será que si estamos mejorando los datos? Por lo menos un punto de mejora puede ser, venga, ¿y yo cómo sé si ese dato está actualizado o no? Dice clientes, pero venga, ¿y este cliente sí está actualizado? ¿Tengo algún campo que me muestre este cliente fue actualizado en tal fecha? No, no lo tengo. Imagínense que no tengo esa auditoría para ver si yo estoy contando con datos actualizados. Entonces, a eso se refiere ese mejoramiento de datos, que yo al menos tenga esa auditoría que diga, no, al menos estos datos sí están actualizados. O sea, que estén mal actualizados es otra cosa, pero sí cuento con una actualización. Entonces, yo ya sé, pero es que a veces estamos totalmente a ciegas. No sabemos si sí o si no. Y el análisis de formateo de los datos. Nosotros a veces hacemos depuración de esos datos, pero nosotros, ¿qué análisis hacemos? ¿Cuál es el análisis previo que hacemos para, digamos, purgar esos datos? Si le hacemos análisis o cogemos como que, ay no, ese es el proceso que está corriendo hace 3 años, dejémoslo que él ejecuta bien, él nunca falla. Y no hacemos ese análisis de que se está limpiando, de que se está depurando. Entonces, estas son las causas más comunes en los problemas de calidad de datos. Aquí vamos a ver el ciclo de vida del dato, porque les estoy compartiendo. El ciclo de vida del dato es algo así como nosotros, como el ciclo de vida del ser humano. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Entonces acá, en el ciclo de vida del dato es lo mismo, la planeación del dato, o sea, qué dato vamos a capturar, qué dato necesitamos generar, el diseñar y el habilitar, bueno, ¿cómo vamos a obtener esa información? ¿Qué vamos a habilitar? Para crearlo y obtener este dato, el almacenamiento y cómo hacer el mantenimiento del dato, el uso que le vamos a dar a este dato, la mejora, bueno, listo, si le vamos a hacer esa mejora, esa actualización, o definitivamente tiene que pasar a ser depurado. Ese es el ciclo de vida del dato. Y estos errores comunes que les acabé de compartir se pueden dar en cualquier
cualquier etapa de este ciclo de vida del dato, en cualquiera, la planeación, en el diseño, en la creación, en cualquiera de estas etapas. Entonces, por eso quería, digamos, compartirles o que tuviesen claro cuál es el ciclo de vida del dato y el riesgo de error o de problemas que podemos tener en cada una de sus fases. ¿Cómo solucionar estas causas más comunes en calidad de los datos? Entonces, esas son, digamos, algunos de los ítems que debemos, de los ejecutables que podemos llevar a cabo. Definir datos de alta calidad, definir una estrategia de calidad de datos, identificar los datos críticos y las reglas de negocio, realizar una evaluación inicial de calidad de datos, identificar y priorizar mejoras potenciales y desarrollar e implementar operaciones de calidad de datos. Entonces, ahora entremos a ver como más en detalle qué me hace cada uno de estos ejecutables, cada uno de ellos. Definir los datos de calidad. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para entrar a definir eso? Comprender las necesidades del negocio. Bueno, listo. Entonces, entendamos qué necesita el negocio. Unificar criterios. Porque es muy importante el unificar criterios. El dato tiene tres stakeholders, tres consumidores. ¿Qué pasa? Ellos pueden tener conceptos diferentes de qué es calidad de datos. Entonces, Pepito va a esperar una cosa, Diana va a esperar otra cosa y Jorge va a esperar otra cosa, porque si los dos entendemos por calidad de datos cosas totalmente diferentes. Entonces, es súper importante unificar criterios e identificar puntos débiles de la organización. Un punto débil puede ser, no, es que el portal de clientes no tiene ningún tipo de restricción y el cliente puede, en el nombre me puede poner números, en el email me puede poner caracteres especiales, bueno, caracteres especiales sí entraría porque entraría la arroba, me puede poner solo letras, me puede dejar campos vacíos. Entonces ese es un punto débil que ya identificamos. Bueno, nuestro portal de clientes es una recocha completa. Y generar consenso sobre, digamos, esos aspectos motivadores y dar prioridad a esa mejora de calidad de datos. ¿Por qué, digamos, esos consensos? Porque cada área maneja necesidades diferentes. El área financiera, ellos necesitan tener sus cuentas al día. El área de negocios o de ventas, ellos necesitan vender. Entonces, venga, busquemos puntos de equilibrio en que esas prioridades me beneficien a todos y no solo a un área, porque si van a beneficiar solo a financiera o solo a ventas, pues las demás como que eso no me va a aportar a mí nada, entonces pierden interés. Y este tema de calidad de datos es algo también muy cultural, muy de incluir a toda la organización. Entonces, por eso, cuando se va a arrancar, cuando se va a empezar, es bueno, digamos, integrar todos los interesados, satisfacer, digamos, al menos necesidades en común, o sea, identificarlas para que la gente diga, sí, mire, esto me va a ayudar a que mi informe ya no me toque hacer eso que hacía antes, que gastaba todo un día corrigiendo, digamos, esa información. Entonces, como despertar ese interés, como encontrar esos factores motivacionales a nivel de todos los interesados. ¿Cuáles son las preguntas que debemos de arrancar, debemos hacer? ¿Quién quiere decir, qué quiere decir partes interesadas con la calidad de datos? Lo que les comentaba, de pronto a los clientes, el punto de clientes, digamos ese campo de clientes a quienes les interesa, la financiera, les interesa mercadeo, bueno, identificar eso son las partes interesadas para que todos mis stakeholders estén al tanto de lo que se va a hacer. ¿Cuál es el impacto de los datos? Es de baja calidad en la operación y en la estrategia, o sea, como que, venga, me impacta poco, entonces pues como que no le gastemos tanta energía si realmente el impacto es menor, o al contrario, no me está impactando gravemente, altamente. Entonces, claro, las acciones deben ser inmediatas. Digamos, eso es muy importante, porque a veces se empieza a trabajar por aquellos errores o por aquellos errores que no están impactando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los stakeholders como que no ven esos resultados, wow, y otra vez, ¿qué pasa? Volvemos a perder el interés.
Entonces, no, tenemos que empezar, o sea, con eso que está generando alto impacto en las operaciones y en la estrategia del negocio. Cómo habilitar los datos de mayor calidad en las estrategias de negocio, o sea, esos que más me duelen, o sea, los puntos de dolor y riesgos de los motivadores. El riesgo puede ser, ay no, lo que pasa es que las personas que ingresan la información al sistema lo hacen como puedan, o simplemente me diligencian cédula y nombre y listo. Entonces, ese es un riesgo y esos son los puntos de dolores porque la información no está llegando completa. Las prioridades que impulsan a mejorar la calidad de datos, o sea, que nos lleva a que la organización empiece toda esa ardua labor de mejorar la calidad de sus datos. Pues, las prioridades yo creo que son porque las vimos al principio, o sea, mantenerse en el mercado, poder continuar satisfaciendo las necesidades de sus clientes, conociendo qué necesitan. Bueno, eso hay infinidad de prioridades, pero digamos, conocerlas. ¿Cuál de estas es, digamos, la más importante para la organización, según su naturaleza? ¿Cuál es la tolerancia para los datos de baja calidad? Ah, bueno, digamos, si los proveedores de cafetería pues no tienen el número de contacto, pues no me afectan. O sea, listo, entonces yo sé que los puedo tolerar si están de baja calidad, entonces eso lo dejamos para una fase más adelante. No quiere decir que los vamos a dejar así con sus defectos, sino, no, los vamos como están, digamos, de prioridad baja, no me afectan, entonces los dejamos, los tratamos, pues ya lo último. ¿Qué gobierno de datos o qué responsable existe para apoyar esta mejora de calidad de datos? Porque esto, pues, como yo les comentaba, es un tema con muchos aristas que si no hay un responsable liderando esta labor de calidad de datos en la organización, difícilmente se puede llegar a dar. Adicional a esta estructura de gobierno, de datos o de responsable, ¿se necesita algo más? Digamos, se necesita personas con conocimientos en calidad de datos, un arquitecto de datos, o sea, dimensionar si lo que tengo me sirve para solventar, digamos, todo el proyecto de calidad de datos. Definir una estrategia de calidad de datos. ¿Qué se debe tener en cuenta, digamos, para definir esa estrategia? La forma en que las personas lo ejecutarán, las actividades, ¿no? Las actividades que se van a realizar, la forma en que las personas lo ejecutan y las prioridades para alinearse a las estrategias de negocio. Eso es súper importante. O sea, no pueden ir por caminos paralelos. O sea, listo, mi plan de calidad de datos va por acá y la estrategia del negocio va por acá. No, porque se supone que esta calidad de datos va a apoyar la toma de decisiones estratégicas de la organización. Entonces, es indispensable que esté alineada, si no, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Comprender y priorizar las necesidades del negocio. Nosotros, no sé, en este momento queremos mejorar nuestro producto porque en el último trimestre recibimos quejas de nuestros clientes que no están satisfechos con la calidad del producto. Entonces, digamos, ahorita, antes de que vender, mejorar la calidad. Entonces, listo, ¿qué necesitamos para mejorar la calidad? Entonces, identificar los datos críticos para satisfacer las necesidades del negocio. Digamos, todas las áreas, listo, necesitamos esto y esto para mejorar, digamos, nuestros productos. Y para eso necesitamos de estos datos. Definir las reglas de negocio y los estándares de calidad. Evaluar los datos contra las expectativas. Digamos, ¿qué quiere decir esa evaluación de los datos contra las expectativas? Yo, digamos, desde mi necesidad, desde mi responsabilidad en la organización, yo estoy esperando que la evaluación de producto me muestre la calificación que el cliente le está dando al producto, si está satisfecho. O el otro punto que yo necesito es conocer por qué el cliente me volvió el producto. Eso es
mi expectativa como responsable, pero la evaluación, o sea, lo que se está haciendo como estrategia, no me permite conocer eso. Entonces, yo digo, bueno, venga, entonces, ¿cómo hago para digamos, solventar lo que yo estoy esperando en ese momento para mejorar mi producto? Entonces, evaluar los datos contra las expectativas, súper importante. Priorizar y gestionar los problemas. Listo. Mejorar la calidad de los productos y habilidades es súper importante y va de primero en la lista. Identificar y priorizar los puntos de mejora. ¿Qué vamos a hacer? Medir y monitorear la información de calidad de los datos. Integrar la calidad de los datos con el proceso del negocio, lo que les comentaba anteriormente. Digamos, todos esos controles tienen que estar inmersos dentro de la estrategia de la organización. Estos, digamos, son los pasos, los puntos para definir una estrategia de calidad de datos. Entonces, aquí vamos a ver otro punto en ese tema de evaluación, identificar los datos críticos y las reglas de negocio. Vamos a ver qué son eso de los datos críticos. La organización debe concentrar todos sus esfuerzos en los datos más importantes, en esos datos que, que si tienen una alta calidad, generan mayor valor a la organización y a sus clientes. Ahí nosotros sabemos si estos son datos críticos o no. Lo que les comentaba, de pronto el conocer la cantidad de compras que me ha hecho el cliente versus el proveedor, no sé, de cafetería, o el proveedor que llegó a ofrecerme sus servicios, no sé. Entonces, bueno, aquí ¿qué nos puede generar mayor valor tanto a nosotros como empresa como a nuestros clientes? Entonces, esos datos críticos se conocen como los datos maestros. O sea, primero tengo que tener en cuenta, mis proveedores son súper importantes, mis clientes más importantes todavía, mis productos son muy importantes. Entonces, aquí ya estoy como identificando 3 datos maestros. ¿Cuál es la característica principal de estos datos maestros para que tenga, digamos, ese sentido? Una base de datos maestra, porque de nada sirve si yo tengo, yo ya identifiqué mis datos maestros. Vamos a hacer el ejemplo con esos 3 datos, proveedor, cliente y producto. Pero ¿qué pasa si yo estos datos críticos los tengo dispersos en 3 sistemas de información? Por lo menos si yo actualizo el CRM, no se me actualiza en el ERP, o si actualizo el portal, no se me actualiza en el CRM. Entonces, ¿cómo hago acá? Si son críticos para mí, ¿y cómo hago para alinear para que los 3 sistemas de información me muestren esa misma información? Entonces, ahí es donde juega ese papel importante la integridad o unificación de esos datos maestros en una única base, porque aquí que estamos diciendo que esa va a ser la única puerta de entrada. O sea, usted no se me va a poder entrar ni por la chimenea, ni por la ventana, ni por la ventana del cuarto, no, usted va a entrar pues, sencillamente por la puerta. Entonces, vamos a aterrizar un poco más el ejercicio. Vamos a ingresar proveedores. Entonces, ese proveedor, digamos, por debajo de nuestro sistema. Yo voy a seguir, o sea, digamos, yo como usuario voy a seguir viendo los mismos 3 sistemas de información, eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a crear el cliente, ese cliente ya no se me va a guardar en la, como, ojo, es un cliente, entonces es un dato maestro, ya no se me va a guardar en la base de datos independiente del CRM o del ERP, ya se va a almacenar en nuestra base de datos maestra. Entonces yo creo un cliente acá, listo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sistemas de información ahí se van a entrar a conectar a esa base de datos maestra. Ojo, que esto es, no quiero que se me confundan de que todo yo lo voy a unificar acá, no. Solamente son aquellos datos maestros, aquellos datos importantes y críticos para la organización. Ya dijimos que por lo menos es un cliente, si no lo tenemos actualizado, si no tenemos información válida del cliente, pues es terrible, es muy crítico para la organización. Entonces aquí estamos diciendo que ya vamos a garantizar que nuestros clientes, si se actualiza, yo lo voy a actualizar solamente en nuestra base de datos maestra, y esta se va a replicar a mis 3 sistemas de información. Que si yo voy a ingresar un cliente, ya se va a ingresar
se va a ingresar por una sola puerta y mis sistemas de información lo van a poder visualizar. Entonces aquí ya estamos cerrando la puerta, o sea, o cerrando esa opción para que el dato me ingrese por ventanas, por chimenea o por cualquier otra parte, porque ahí se me empieza a afectar la calidad de los datos y sobre todo de aquellos datos críticos. No sé si de pronto hayan dudas hasta el momento o si quedó claro el concepto de lo que es una base de datos maestra. Creo que por el momento no hay dudas. Listo, perfecto. Cualquier cosa me interrumpe. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a llevar una campaña. Bueno, este mes la organización va a sacar una campaña enfocada a un grupo demográfico en específico. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para sacar, como organización, qué necesitamos para sacar esos campos demográficos? Pues la fecha de nacimiento, la edad, el género y pues los ingresos para ver, digamos, el segmento de clientes al que voy a aplicar. Otro punto, digamos, otro ejemplo puede ser el rendimiento de las ventas durante un determinado trimestre. Entonces, ¿qué necesito conocer? El número de ventas, el tipo de las unidades vendidas, si eran clientes ya existentes o clientes nuevos los que me compraron. Entonces, ya identificamos que acabamos los datos que necesitamos para responder, digamos, a estas reglas de negocio, que uno es sacar las campañas y el otro es conocer las ventas que yo hice durante un trimestre. Entonces, ¿cómo se recopila estos datos? ¿Cómo se están creando? O sea, yo de qué manera en el sistema estoy obteniendo esa fecha de nacimiento del cliente, la edad, el género. O sea, estos datos realmente son aptos para usarlos, para enfocar mi campaña de esto, o esos son, o por lo menos la edad, el administrador del sistema se la inventó. El género, no, ¿para qué le ponemos ingresos? No me quiso decir. Entonces ahí van a haber muchos vacíos, no está data completa. Entonces, definitivamente, si yo quiero enfocar mi campaña a ese, digamos, a estos campos demográficos, ahí voy a tener problemas, porque o sea, la forma en que se están obteniendo los datos, se están creando en el sistema, no son aptos para lo que yo estoy esperando. El rendimiento, lo mismo pasa para el rendimiento de las ventas. Yo, digamos, como directiva de la organización, yo quiero conocer, bueno, cuáles fueron mis ventas durante el trimestre pasado. Venga, yo sí tengo claro el número de ventas por cliente, qué me compró, si fue un cliente nuevo, si fue un cliente existente, yo tengo esa información, o sea, eso sí está, o sea, cómo estoy yo, digamos, almacenando esa información, cómo estoy capturando estos datos. Bueno, de verdad que no, eso nunca se registra. Entonces, ¿cómo yo voy a tener digamos, ese informe para presentar a la alta gerencia si los datos que hay no me solventan esa respuesta, esa necesidad que estoy requiriendo, perdón? Listo, entonces eso, digamos, esa es la parte de los datos críticos y la aplicación de las reglas de negocio. La evaluación inicial de la calidad de los datos. Bueno, ese primer paso, ¿cómo arrancamos? ¿Por qué camino cogemos? Definir el objetivo de la evaluación. ¿Listo? ¿Para qué yo quiero esa calidad de datos? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiere la organización con eso? O sea, ¿cuál es la razón de ser? Identificar los datos a evaluar, tomar una muestra. Pues, es recomendable irnos por los datos críticos, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, pues imagínense, información, pongamos por poquito de 20 años de registro de clientes, pues no podemos entrar a hacer una evaluación inicial a todos los clientes, a todo el histórico del cliente. No, vamos a tomar una muestra pequeña, vamos a tomar el trimestre pasado, el semestre pasado, los clientes que registramos durante este semestre o trimestre. Esa es la muestra que vamos a tomar. Identificar el uso de los datos y sus consumidores. Bueno, venga, a ese dato, esa muestra, ese dato sí se está usando, cuáles son sus consumidores. Entonces, por eso, digamos, es recomendable partir esta evaluación de los datos críticos, de los datos maestros. Con eso, digamos, ya estamos asegurándonos de que no vayamos a evaluar un dato que posiblemente lo utiliza Pedro por allá en su área, no sé, de soporte.
que no, digamos, no es mayor relevante, no, digamos, asegurando, haciendo esto con la data crítica, los datos maestros, estamos, digamos, ya solventando este riesgo. Identificar los riesgos conocidos y el posible impacto del problema de los datos sobre los procesos organizacionales. Vuelvo a tomar, digamos, el ejemplo del portal de los clientes, donde no hay ningún tipo de validación ni restricción. Entonces, este es un riesgo ya conocido. Entonces, esto, ¿por qué se hace? Para evitar de que ese análisis, el resultado de esa evaluación, me muestre lo que yo ya sabía. Ah, pero pues listo, yo ya sabía que el portal de clientes, ya la organización ya sabíamos que el portal de clientes tiene problemas de calidad porque no restringe la información, porque deja pasar el campo vacío, eso ya lo sabíamos. Entonces, como que, venga, ¿cuál es el sentido de la evaluación? Entonces, acá ya estamos diciendo, de entrada ya estamos asegurando, ya conocemos esto, ya sabemos el riesgo de esto. O sea, en el resultado, por favor, no me vaya a mostrar lo mismo, lo que yo ya sé. Documentar tipos y problemas y niveles de no conformidad. Esto es algo muy importante. Muchas veces se identifican los tipos de problemas, pero no hay documentación. O esos niveles de no conformidad, como que bueno, lo paso, como que yo trato ahí, como que lo ajusto, lo cuadro, pero no me siento satisfecha con esa información. O sea, eso es muy importante, documentar todo este tipo de situaciones, porque esto me sirve para acciones futuras. Si se llega a presentar nuevamente esa situación, bueno, yo voy y consulto. Listo, mira, esto pasó y se resolvió de esa manera. Cuantificar los hallazgos. Venga, ¿cuántos hallazgos encontramos en la tabla de clientes? Priorizar esos problemas en función del impacto comercial. Bueno, listo, si nosotros no tenemos la información de contacto y el email del cliente, ¿cómo lo contactamos si ahorita ya no podemos ir a visitarlo a la empresa? Si lo tenemos que contactar es por Zoom, por Teams. Entonces es súper importante tener el correo y el número de celular, el número móvil. Entonces, súper importante esa priorización. La solución de problemas idealmente desde su causa raíz, o sea, no ataquemos, digamos, el efecto, sino la causa, porque a veces tendemos a cometer esos errores. Entonces vayamos a la causa del problema. Si nosotros sabemos que nuestro portal me permite ingresar todo tipo de información, me permite campos vacíos, y esto pues tomemos acciones, optimicemos esto y pongamos reglas de validación, que el número móvil que sea obligatorio, 10 dígitos, que el email sea un email que haga una validación, no sé, que en el número de documento no me reciba letras. Ese, digamos, es uno de los controles también que se puede llevar para que este error no se repita, porque pues no es la idea que nosotros estemos corrigiendo, o sea, que nos centremos en corregir el error. Ya entró el dato, digamos, corrupto, y nuestra tarea es ejecutar el proceso para que siempre me lo limpien, ¿no? La idea es mejorarlo desde su raíz y evitar que esto se vuelva a repetir. Y los controles e informes continuos. Venga, bueno, listo, lo mejoramos, pero esto es un ciclo repetitivo. La idea de esta calidad de datos no es de que se quede ahí en el proyecto y que yo pueda garantizar calidad de datos mientras estoy ejecutando el proyecto. Ya después se acabó el proyecto y se acabó la calidad de datos en la organización. No, que esto sea un ciclo repetitivo, que esto continúe. Ya independiente de que se haya acabado el proyecto, eso tiene que continuar. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Con ese control de informes continuos. Bueno, listo, me está mostrando que mi calidad de datos está 1A. De esa manera, hacerlo cíclicamente. Entonces, bueno, listo, ahora vámonos a la dimensión de calidad de datos. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que medir? Bueno, ya con base a todos esos tips para iniciar esa evaluación, entonces lo que tenemos que medir es la exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Datos que sean datos precisos, de ser posible que se puedan comparar con otra fuente. Me refiero,
pongo el ejemplo de digamos, el CRM, se registró el cliente. Yo no sé, por temas de facturación o algo, yo tengo la cédula del cliente o los datos del cliente en un email o en otra fuente, digamos en otro sistema de información. Ah, listo, entonces espera, podemos comparar que los datos de Diana Jimena Jaimes Galvez que están en el CRM son los mismos que están acá. Ah, listo, sí, hay una fuente de comparación, sí, están bien, listo. Esa es la exactitud, digamos, de poder comparar si lo que tengo está bien, porque yo puedo ver el nombre completo, o sea, los campos completos, está el registro completo, pero venga, ese número de móvil sí es, ese número de cédula sí corresponde, entonces ahí está la importancia de poderlo comparar con otra fuente. La completitud, que se encuentren todos los datos esperados. Ah, listo, se tiene el número de la cédula, el nombre bien, la dirección se tiene bien, pero no se tiene el correo electrónico. Ah, entonces, ¿cómo? Perdón, Diana, Sí, señor. ya tenemos dos preguntas. Sí, sí, claro. Cuestión de tiempo, no sé si las vamos haciendo de una vez o si vos vas finalizando por cuestiones de tiempo, que ya son las 10. Vos me indicás. Si quieren, no sé, si quieren termino rápido, agilizo y dejamos la sesión de preguntas, no sé, o sí, voy a agilizar. Ok. La consistencia. Al hacer cruce de la información, que no se genere información contradictoria, o sea, que yo al cruzar el número de ventas se aumenten o se disminuyen, que esto no pase. La integridad, se hace referencia a la exactitud y a la coherencia en los niveles de integridad referencial, lo que les comentaba anteriormente, que la integridad referencial, o sea, la razón de ser es esa, es para llevar esa normalización en las bases de datos y evitar esa duplicidad de datos. La oportunidad, los datos hacen referencia a la versión más actualizada de los datos, o yo estoy tomando decisiones sobre un cliente que no se actualiza hace 10 años. Contar la duplicidad, contar con datos únicos y la validez, datos que se ajusten a su sintaxis, formato, tipo, rango. Estas son las dimensiones que nosotros debemos evaluar en esa pequeña muestra que tomemos de los datos para iniciar con esa evaluación y conocer cómo estamos. Estamos en rojo, estamos muy críticos en nuestra calidad de datos, estamos amarillos, estamos ahí como que más o menos, o estamos full, estamos bien verde. Identificar y priorizar y mejorar mejoras potenciales. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Ese perfilamiento de datos y las entrevistas con las partes interesadas. ¿Esto para qué? Para priorizar, bueno, listo. ¿Qué vamos a, después de que ya tenemos como ese estatus de la evaluación, entonces, ¿por dónde arrancamos? Ese perfilamiento de datos también consiste en tomar una pequeña muestra, en definir un objetivo, en hacer un análisis y las entrevistas con las partes interesadas, o sea, conocer en qué les está afectando, cuál es el impacto, es bajo, alto. Entonces, con base al análisis de estos dos ítems, tomamos la decisión y priorizamos para ver cuál se ataca primero. Desarrollar e implementar operaciones de calidad, gestionar reglas de calidad, medir y monitorear. Para la gestión de esas reglas de calidad es establecer expectativas claras, o sea, que todo el mundo tenga claridad de cuál va a ser la regla que se va a implementar, el requisito, los controles del sistema que se van a implementar para evitar esos errores, el medir y monitorear, informar a los consumidores el nivel de calidad de los datos y gestionar el riesgo que puede llegar a tener esos cambios en el proceso del negocio. Entonces, aquí digamos un pequeño ejemplo, la dimensión que vamos a evaluar, completitud. ¿Y cuál va a ser esa regla, digamos, de negocio? Llenado de campo obligatorio. La medida que cuenten los números de campos completos sobre el total de los registros. La métrica, pues dividir el número de los campos completos sobre el total de los registros y multiplicar por 100. El indicador, pues un porcentaje de aceptabilidad acordado, digamos, por la organización. Duplicidad. ¿Cuál es la regla de negocio? Los registros únicos en la tabla y la medida, contar con
contar la cantidad de los datos duplicados. ¿Y cuál es la métrica? Dividir la cantidad de datos duplicados encontrados sobre el total de registros de la tabla y multiplicarlos por 100. Y el indicador, pues el porcentaje de aceptabilidad acordado por la organización. Estas son algunas de las técnicas, digamos que están enfocadas por acciones preventivas y correctivas. Acciones preventivas, evitar que ocurra el error, todo lo del tema de restricción a nivel de sistemas de información, que no me permita ingresar el error. Capacitar a los productores de los datos, sin duda alguna, una excelente capacitación a todas las personas que me alimentan los sistemas de información y definir y aplicar reglas. ¿Qué reglas vamos a llevar a cabo y aplicarlas? Y por lo menos si yo tengo proveedores que me pasan mi archivo Excel porque yo necesito hacer el cargo, se les va a exigir la misma calidad de datos que la organización lleva. Entonces, no vamos, porque no sacamos nada si nosotros a nivel de la organización implementamos unas reglas, pero si nosotros alimentamos nuestros sistemas de información con fuentes externas, pero a ellos les permitimos que nos den la data como ellos quieran, no estamos haciendo absolutamente nada. Y ya a nivel de acciones correctivas, es una corrección automatizada, es cuando yo ya tengo el proceso, que yo ya no intervengo, la corrección dirigida manualmente. Yo identifiqué que en el cargue que hice anoche se me fueron 100 clientes con el país mal. Entonces yo hago el script y valido qué es lo que voy a actualizar. Listo, ya validé, entonces ejecutar. Esa es la corrección dirigida manualmente, y la corrección manual, ya cuando yo entro puntualmente, ya sea por el sistema o por debajo, que no debería ser, y corrijo puntualmente el campo que necesito. Por ahora eso era lo que les quería compartir. Digamos, esos tips, ese entendimiento de qué era calidad de datos, las dimensiones que puedo evaluar, cómo empezar a evaluar, el camino a tomar. Y ahora sí, pues, no sé, Daniela, si hay tiempo para responder las preguntas que estaban por ahí. Sí, vamos a responder 2 preguntas por cuestiones de tiempo y las demás las podemos responder y enviarlas vía correo. Acá Sí. tenemos la primera, dice, ¿cuál es la causa principal que genera problemas en la calidad de datos? Las causas principales, las que vimos acá anteriormente, mira, esas son las causas principales. Causas: la entrada de datos, el diseño del sistema de información, procesamiento de los datos y la intervención manual y los procesos automatizados. Esas son las causas comunes de los problemas de calidad de datos. Perfecto, gracias. Tenemos otra por acá, dice, Sí. ¿cuál es el ciclo de vida de los datos? El ciclo de vida de los datos. Recordemos el ejemplo con el ser humano. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Aquí también, o sea, la planeación de qué necesito yo, el diseño de cómo habilitar, cómo tengo este dato, cómo lo creo, cómo lo almaceno, cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a mejorar, actualizar, o sea, cómo hacer ese mantenimiento, o si definitivamente ya pasa a ser depurado. Ese es el ciclo de vida del dato. Perfecto, Antiana, muchas gracias. Y tenemos una más que si nos va a dar tiempo a contestar. Le dice, ¿cómo puedo implementar datos de mayor calidad? Aquí está, digamos, cómo solucionar. Esos son, digamos, los pasos por los que se tiene que empezar. Definir los datos de alta calidad, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué espero de los datos de alta calidad? Definir la estrategia de cómo voy a abordar, digamos, ese proyecto, esa estrategia de calidad de datos. Identificar esos datos críticos sobre los que voy a aplicar esas reglas, porque pues de toda la cantidad de información, no todos son críticos para la organización. Realizar esa evaluación inicial para yo conocer el estado, o sea, cómo están mis datos actualmente. ¿Están muy críticos, están más o menos, o no están tan mal? Identificar y priorizar esas mejoras potenciales y desarrollar las implementaciones de las operaciones con la calidad de datos, que fue cada una de estos puntos que vimos acá. Cómo definir la estrategia, identificar los datos críticos, la evaluación inicial, las dimensiones que vamos a evaluar, cómo lo priorizamos y cómo se desarrolla y se implementa la operación de calidad de datos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que nadie tiene ya más preguntas. ¿Alguien más con alguna duda, consulta?
Ok, por acá nos dicen que si pueden acceder a la grabación. Sí, claro, pueden acceder a la grabación. Entonces, estaríamos, Diana, agradecerte a vos por toda esta gran explicación de este tema tan importante como es la calidad de los datos para las empresas, agradecerles a cada una de las personas por su asistencia y recordarles que si desean información, pues pueden escribirnos al correo mercadeo@grupobabel.com para solicitarnos una cita, información y además pueden encontrar la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan lindo día.